¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios significa el favor inmerecido que Dios nos extiende como pecadores. A veces se define de dos maneras. La gracia consiste en que Dios nos da lo que no merecemos. O la gracia de Dios consiste en que Dios nos da lo que en verdad merecemos. El salmista declaró: «Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad». La gracia de Dios manifestada en bondad se asocia con otras características de Dios. Los ruegos para que Dios tenga misericordia se emiten porque resaltan lo que Dios es, un Dios que extiende gracia. Vemos en los Salmos: «Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido». Dios no nos ha tratado como merece nuestra maldad. Como dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios nos da lo que no merecemos, el perdón y la misericordia, porque esa es su naturaleza. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dice en Daniel capítulo 9, verso 9. La gracia de Dios se halla más claramente en Jesucristo. Él es la gracia de Dios en persona. Por su vida, muerte y resurrección, la gracia de Dios se ha extendido a la humanidad para traer salvación. Por Cristo tenemos una relación restaurada con Dios. Nuestro pecado es perdonado y como seguidores de Cristo vivimos a diario por la gracia continua de Dios. Veamos algunos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Somos llamados por la gracia de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos salvados por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos justificados por la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nos han sido otorgados dones por la gracia de Dios para usarlos en la iglesia para el bien común. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, toda nuestra salvación depende de la gracia de Dios. Por eso es que uno de los lemas de Martín Lutero durante la Reforma Protestante fue sola gratia, solo por gracia. Teológicamente, llamamos el acto salvífico de Dios en Cristo como la gracia de Dios. Dios ha provisto la salvación a pecadores inmerecedores y no ejecuta el juicio divino que debidamente merecemos, que es, en última instancia, la separación de Dios y la muerte, como nos dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vivimos con esperanza por el don precioso de Cristo y en la gracia que nos es dada a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos.